Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escucha? Bueno, Ah, perfecto. sí, es que tuve problemas en Blackboard. Sí, ¿verdad? Sí, 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 ya vi que está conectada desde su teléfono. sí, es que se iba a tardar mucho Sí, en sí, prender. sí, y es que sí, porque por teléfono sí está más difícil que se pueda ajustar el teléfono. Pero bueno, ya estamos aquí y creo que, ¿sí me ve bien? Sí. Sí, Ok, entonces, ¿sabe qué? Vamos a empezar, si está de acuerdo. sí, Ajá, antes que nada, vamos a ponernos de acuerdo bien cómo vamos a trabajar y cómo va a estar esta cosa, si está de sí, acuerdo. El sí. examen sería el viernes de 6 a 9. De 6 de la noche a 9. 6 a 9, sí, de 6 a 9. No sé si ya le haya llegado algún recordatorio o ya entró a Blackboard y vio que está publicado. Bueno, todavía no está publicado para usted, pero le tiene que llegar algún recordatorio. ¿No le ha llegado nada? No. No, pero la maestra me envió, bueno, mi directora me envió el calendario Ajá, del maestro y las asesorías. así es. Sí, y su correo. Perfecto, perfecto. Sí, el examen va a ser en Blackboard, va a ser en línea. Sí, ¿Sí? Van a ser 2 problemas, es lo que quiero platicar con usted, y 10 preguntas de teoría, de 10 opción, preguntas. Ah, de teoría. sí, de opción múltiple. ¿Sí? Sí, Ahora, si, según yo programé el examen, para que aparezca primero toda la teoría y hasta el último le aparezcan los problemas, porque los problemas los tiene usted que resolver en su cuaderno o como pueda, sí. pero ahora sí que paso por paso tiene que hacer las operaciones, tiene que hacer sustituciones, tiene que colocar unidades, y Ujú. le puede tomar usted foto, ¿sí? Y lo tiene que poner todo en un solo archivo, porque el sistema de Blackboard solamente admite que suba usted un archivo. Entonces puede copiar las imágenes y pegarlas en un Word para que responda, Ujú, y ese ujú. Word es el que va a subir usted a la plataforma. Hasta que no tenga Sí, todas las respuestas y termine de esos problemas, podría entonces continuar con el examen.
¿Cómo? Sí, sí, ya me ha tocado con una maestra que también me hizo el mismo procedimiento. Ah, sí. La teoría y luego un ejercicio. Al Ah, final, bueno, abajo del ejercicio venía archivar ejercicio sí. y tenía que juntar la foto. Ajá, perfecto. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Entonces ya más o menos sabe de qué se trata. Le Sí, comento esto porque es como le digo, yo según puse el examen para que primero le aparezca la teoría y posteriormente el problema. sí, En caso de que como viene aleatorio, o sea, yo lo puse que me lo mandara en forma aleatoria, ¿no? sí, Y en caso de que le resultara a usted primero que sale el problema, pues que lo resuelva y que lo envíe para que después conteste la teoría. Son 3 horas de examen, así que no creo que no le alcance. Yo digo que sí le van a alcanzar y perfectamente, hasta le va a sobrar tiempo. sí, Perfecto, ya está. Bueno, dicho esto, tenemos hoy sesión de teoría. Esta plataforma, el único inconveniente que hay, porque sí se ve muy bien, creo yo, se escucha. sí, se ve, sí, más, Creo, creo que se oye mejor y se ve mejor que Blackboard, sí, ¿verdad? El sí, único inconveniente es que solamente nos permite 40 minutos de sesión continua. Pero en este caso no es inconveniente porque vamos a hacer esto. Vamos a tener estos 40 minutos, ¿sí? Es de 6 a 7, digamos. Nos reconectamos a las 7 y faltando 20 minutos para las 8 se vuelve a cortar y nos volvemos a conectar a las 8. sí, 3 sesiones con 20 minutos entre espacio para que podamos tener también un poquito de paz porque continuo de 3 horas está medio salvaje esto. ¿Está de acuerdo? sí, sí, Ok, ya pudo entrar a Blackboard, ya vio los materiales y todo. Aparte ya se los había enviado. sí, y además creo que esas, Conceptos y todo. Ajá. ajá, nos los dio en la clase de simulación. O sea, creo que ya las tenía porque hasta nos lo pasó. Sí, 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 exactamente. Sí, va a ser no es nada nuevo, digamos, es para recordar, porque sí está muy crítico, imagínese, en 2 sesiones de 3 horas ver todo un curso, pues está así como que de locos, ¿no? Pero entonces, sí, si le parece, vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar con las de vamos a ver, vamos a tratar de ver hoy pura teoría, y mañana las 3 horas nos las dedicamos a puros problemas, para que ya quede, sí, está bien. ¿está de Sí, acuerdo? Excelente. sí, Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Ahí se ve la pantalla. sí, Perfecto. Entonces comenzamos con este tema que es estabilidad y inestabilidad atmosférica. ¿Sí? sí, Con esto comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente la estática de los fluidos, que sería la hidrostática, cómo se calcula, ¿sí? Los gases ideales, que es una ecuación, el gradiente adiabático, curvas de estado, qué sería una atmósfera estable, cuál sería una atmósfera inestable, tenemos una inversión térmica. Sabemos pues que para la modelación medioambiental, que es lo que estamos viendo ahorita básicamente, y lo que más nos influye aquí es la dispersión de contaminantes, para eso más que nada se estudia. La ingeniería ambiental como tal, pues no se ocupa tanto de los fenómenos meteorológicos, sino se ocupa más que nada de cómo afectan la dispersión de contaminantes los efectos meteorológicos. ¿Sí estamos de acuerdo? sí, Entonces, sí. ¿sí se alcanza a ver bien ahí? Sí, Perfecto. Entonces, se lo voy a leer así. Como tal, es posible deducir la ley de la que relaciona la presión con la altura cuando la atmósfera está en equilibrio. Suponemos un sistema o burbuja de aire o una cajita de aire, como lo va a ver aquí, que supondremos que tiene forma de paralelepípedo con altura delta Z. Recordemos que el eje Z es el eje vertical, ¿sí? sí, Entonces, sobre él actúan las fuerzas de presión y la fuerza de gravedad o fuerzas de peso. Y es evidente que las fuerzas de presión, ¿sí?, ejercidas sobre las caras laterales de nuestro sistema se anulan 2 a 2. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las fuerzas de presión que se ejercen sobre las caras superior e inferior, que sumadas a la fuerza peso deberán dar una resultante nula si el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces,
Supongamos, pues, ¿sí? Que esta diferencial de Z, ¿sí? Es la que estamos hablando, que tenemos nuestra burbuja de aire. Este es el eje Z, y una DZ, una delta Z, una diferencial de Z, va a ser básicamente ese nuestro sistema que podemos analizar, ¿sí? Entonces la DZ es la burbuja. Sí, sí vamos a definir un volumen, ¿sí? Ajá. A partir de una altura delta Z y de un área S. Es decir, si yo multiplico S por delta Z, ¿sí? Voy a tener un volumen. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Tenemos una presión que es ascendente, tenemos una presión más una diferencial de presión que es descendente, ¿sí? Y la masa de aire contenida en delta Z, aquí, en esta partecita, no va a ser otra cosa más que la densidad por el área por la altura. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Para un cubo, por ejemplo, para este cubo así grandotote, el área por la altura me va a dar el volumen. Y si ese volumen yo lo multiplico por la densidad, me va a dar justamente la masa de aire. Sabemos pues que la densidad tiene unidades de masa sobre volumen. Y directamente, al multiplicarlo por un volumen, me quedan unidades de masa. ¿Sí? Sí. Ahora, el peso del aire contenido en delta Z, ese ya es otra cosa, porque tiene que estar afectado por la gravedad. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Aquí nada más tenemos la masa. El peso como tal va a ser la gravedad por la densidad, Por la S, por la que es S. el área. Así es, por la diferencial de Z. Es este volumen por la gravedad por la densidad. ¿Sí está de acuerdo? Y este sería, digamos, sería la normal de este peso. Ajá. Entonces, las fuerzas de presión, la ascendente es la presión. No se ha detectado ninguna señal. Densidad. Puede cambiar a una entrada disponible en la entrada. Botón. No. ¿Sí? Ahora, Sí. la descendente es esta área multiplicada por la presión más la diferencial de la presión que está ejercida aquí. ¿Sí? Y la fuerza de presión neta es justamente el equilibrio de estas dos. ¿Sí? S por P menos S por P más P de P. Cuando restamos esta de esta, ¿sí? Porque son fuerzas contrarias, ¿sí está de acuerdo? Sí. La resultante no es otra cosa más que menos S por diferencial de P. Esa es la fuerza de presión neta ejercida en este sistemita que es el que vamos a estudiar. ¿Sí? Tiene área S y tiene altura diferencial de Z. Y la fuerza neta es esta. ¿Sí? Sí. Esta sería la fuerza neta que está actuando. Y la fuerza de presión neta está dirigida hacia arriba, ya que la diferencial de la presión es una cantidad negativa. Y sí está de acuerdo que es una diferencial de presión porque está yendo hacia arriba. Esta es la resultante. Sí. Entonces, ya tenemos aquí nuestra ecuación hidrostática. Suponemos que para cada película de aire va a estar muy cerca del equilibrio. Es decir, esta está tan delgadita que suponemos que es una sola película y la suponemos que está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, el equilibrio, ¿sí? Lo vamos a simbolizar como que el peso equilibra las fuerzas de presión. La fuerza que va hacia abajo con la que va hacia arriba están en equilibrio, ¿sí? Y entonces, nuestra SDP va a ser igual a nuestra gravedad por Rho, por S, por D. Esto es lo que significa que estén en equilibrio. ¿Sí? 54. Y de aquí podemos... ¿Te das cuenta? Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Ponemos la diferencial de la presión, lo que vemos para acá,
con respecto a la diferencial de altura, no va a ser otra cosa más que rho y con signo negativo. Sí. ¿Sí? O en función del volumen específico. El volumen específico sabemos que es el inverso de la densidad. O la densidad es el inverso del volumen específico. ¿Sí? Si cambiamos esto y lo ponemos acá, ¿está de acuerdo usted? Que nos queda que P por dz va a ser igual a P por dP. ¿Sí? Sí. Esta sería la ecuación hidrostática como tal. ¿Sí? En función del volumen específico. Sí. Ahora, esta es la ecuación de los gases ideales, esa ya la conoce y no tiene ningún problema. Sí. Cuando R No. 8.314 kilojoules por mol, ¿sí? Para el aire seco, el peso molecular aparente, promedio, es de 28.97. ¿Está de acuerdo? ¿Y siempre va a ser 28.97 el aire seco? Ajá, es por definición, el peso molecular promedio. Ok. El peso molecular promedio es 28.97. ¿Quiere que lo deduzcamos para que vea que sí es cierto? No, sí está bien. ¿Segura? No, sí. Bueno, Segura. bueno, ok, de acuerdo. Entonces, fíjese bien. Vamos a jugar con esta ecuación y vamos a despejar de aquí la presión. Lo vamos a pasar para acá dividiendo y entonces nada más nos queda que la presión no es otra cosa más que el número de moles entre el volumen por RT. ¿Sí está de acuerdo? Y Sí. esto sería igual, el número de moles no es otra cosa más que la masa entre el peso molecular. ¿Sí está de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si yo divido la masa entre el peso molecular, obtengo el número de moles por RT entre B. ¿Sí? Y reordenando esta ecuación, Sí. ya nos queda que la masa entre el volumen por el peso molecular por R entre T. Esta ecuación, ¿sí? Masa entre volumen no es otra cosa más que la densidad. ¿Sí la ve? Sí. Y a su vez, el inverso de esto es el volumen específico. ¿Sí? Volumen. Porque Sí. es el inverso de la densidad. Y aquí tenemos ya una R que va a ser específica para nuestro sistema, para el aire. ¿Sí? Y esta R la vamos a poder calcular como la R que conocemos entre el peso molecular para el aire seco. ¿Sí? Entonces la R es de 8.314 kilojoules por kilomol. Kelvin. ¿Sí? Por Kelvin. El peso molecular, que es 28.97, para que nos quede en el mismo nivel, tendría que ser kilogramo sobre kilomol. ¿Sí? 45. Y el resultado nos va a quedar en kilojoules 42. sobre kilogramo por Sobre Kelvin. Ah, y esta R es la que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Entonces, de aquí, como ya vimos que todo esto, esta parte no es otra cosa más que la densidad. La R, ¿sí? Como la R entre el peso molecular, ya lo vi como lo calculamos aquí. sí. Entonces, sustituimos este cociente por esta R que es específica para nuestro sistema por T. Esta va a ser la presión, ¿sí? Para nuestro aire seco. ¿Sí? Va a quedar definida como la densidad por esta R por T. Ahora, esta R condicionada Sí. es 8.314 entre 28.97, nos queda de 0.287 kilojoules por kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Ahora sí, entramos. Este es muy importante, ¿eh? Hasta aquí. Aquí con esto vamos a calcular la presión. Esta ya la había echado usted un ojito también, ¿verdad? Ya la habíamos visto. Sí, también estaba estudiando con esa.
Ah, perfecto. Y sí está muy simple, ¿verdad? Creo yo. Sí, Ah, bueno. sí. Perfecto. Ok, entonces el primer principio de la termodinámica nos dice que además de la energía macroscópica, cinética y potencial que un sistema en su conjunto pueda poseer, también contiene la energía interna y debido a la energía cinética y potencial de sus moléculas o átomos. Entonces, los aumentos en la energía cinética interna en forma de movimientos moleculares se manifiesta como el aumento de la temperatura del sistema. Y viceversa, cuando aumenta la temperatura, las moléculas tienden a vibrar, aumenta su energía interna y comienzan a chocar. Y es por eso que aumenta la presión cuando aumenta la temperatura. Entonces, supongamos un sistema cerrado con una unidad de masa que toma cierta cantidad de energía térmica Q, que puede recibir por conducción térmica y o por radiación. Cualquiera de las dos puede recibir, por cualquiera de las dos vías puede recibir esa energía térmica. El sistema puede hacer una cierta cantidad de trabajo externo, W, también medido en joules, y el exceso de la energía suministrada al sistema por encima del trabajo externo realizado por el cuerpo es el calor menos el trabajo, Q menos W. Por lo tanto, si no hay ningún cambio de la energía cinética y potencial macroscópica del cuerpo, que se deriva del principio de conservación de la energía, que la energía interna del sistema debe aumentar por una cantidad Q menos W, esto es, Q menos W va a ser igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. ¿Sí? Entonces, Sí. vamos a calcular esto. Y en forma diferencial es dQ menos dW va a ser igual a la diferencial de U, es el cambio de la energía interna. dQ es el incremento diferencial de calor añadido al sistema, dW el elemento diferencial de la labor realizada por el sistema, y el diferencial de U es el aumento en la energía interna del sistema. Por eso viene la energía interna final menos la energía interna inicial. Y estas dos ecuaciones son los enunciados de la primera ley de la termodinámica. Este ya se lo sabe usted. De todos modos lo recordamos por cualquier cosa. Sí. Y entonces, el ejemplo del pistón. ¿Sí? Consideramos una sustancia dentro de un cilindro de área fija en la sección transversal que está provisto de un pistón sin fricción. El volumen de la sustancia es proporcional a la distancia de la base del cilindro a la cara del pistón. Es decir, desde la base del cilindro hasta la cara del pistón. ¿Sí? Ese va a ser proporcional, porque obviamente al aumentar esta distancia, va a aumentar o disminuir el volumen conforme la distancia. ¿Sí? Y para todos los estados de la sustancia le corresponde una posición determinada del pistón y está representada por un punto de este diagrama presión-volumen. Este es nuestro diagrama presión-volumen. Nuestra posición A podría ser esta. ¿Sí? A esta presión le corresponderá este volumen. ¿Sí? Entonces, cuando la sustancia está en equilibrio, en un estado representado por el punto P, aquí este intermedio, ¿sí? Y volumen B, ¿sí? Si el pistón se mueve hacia el exterior a través de una distancia delta X, vamos a suponer que se recorriera hacia acá una distancia del diferencial de X, ajá, mientras que su presión se mantiene esencialmente constante en P, ¿sí? El trabajo dW realizado por la sustancia es el impulso de la fuerza externa F a través de una distancia de X. Y entonces esto lo podemos representar como que esto que ve usted aquí no es otra cosa más que el trabajo que se realizó, no es otra cosa más que la fuerza por la diferencial de la distancia que vamos a recorrer. O ya que la fuerza no es otra cosa más que la presión por área, donde área es A es la altura transversal de la cara del pistón, esta ecuación la podemos poner en función de la presión por área, que es la fuerza, por la diferencial de X. Y esto no es otra cosa más que yo tengo un área por una diferencial de X, un área por una diferencial, no es otra cosa más que la. ¿Sí está de acuerdo? Entonces, la presión por la diferencial de X Sí. no es otra cosa más que el trabajo realizado. En otras palabras, el trabajo realizado por la sustancia cuando su volumen se incrementa en una diferencial B pequeña es igual a la presión de la sustancia
multiplicada por su aumento en volumen, ¿sí? Lo que es igual a la zona azul sombreada en la gráfica que se muestra en la figura. Esta pequeña área no es otra cosa más que el trabajo. La integral bajo esta curvita no es otra cosa más que el trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando la sustancia pasa del estado A con un volumen B1 al estado B con un volumen B2, toda esta trayectoria, ¿sí? Cambia su presión P y el trabajo W realizado por el material es igual al área bajo la curva AB. Toda esta parte desde aquí, toda esta área bajo la curva, y por lo tanto, el trabajo, como estamos integrando, el trabajo, pues es el trabajo, y esto va a quedar igual desde B1 hasta B2, por la integral de la presión por el volumen. Entonces, si el volumen 2 es mayor al volumen 1, el trabajo es positivo. Les decimos aquí. Si el volumen 2 es mayor al volumen 1, el trabajo es positivo. Y si el volumen 2 es menor al trabajo 1, el W será negativo, o sea, el trabajo será negativo. Eso es nada más convención de signo. Indica que el entorno actúa sobre el sistema, es decir, está comprimiendo. Y si el trabajo es positivo, indica que el sistema actúa sobre el entorno, es decir, que se está expandiendo. Entonces, en el diagrama presión-volumen que se muestra en esta figura, ¿sí? Es un ejemplo de un diagrama termodinámico en el que en el estado físico la sustancia está representada por las dos variables termodinámicas. Tales diagramas son muy útiles en meteorología. Si se trata de una unidad de masa de una sustancia, el volumen B se sustituye por un volumen específico, que es B. Por lo tanto, el trabajo que se realiza cuando el volumen específico aumenta por delta B es la diferencial del trabajo, no va a ser otra cosa más que la presión por la diferencial del volumen específico. Entonces, sabemos que el volumen específico es el inverso de la densidad. Y combinando esta ecuación con la 2 que teníamos aquí, esta, ¿sí? La diferencial del calor no va a ser otra cosa más que la diferencial de la energía interna más la presión por la diferencial del volumen, que es el enunciado alternativo de la primera ley de la termodinámica. dQ es igual a dU más P de B. Y ahora suponemos que se suministra una pequeña cantidad de calor a una cantidad de masa del material y en consecuencia obviamente la temperatura del material aumenta desde T hasta T más delta T. La relación dQ en dt se denomina calor específico del material. El calor específico que se define de esta manera puede tener cualquier valor en función de cómo cambia el material a medida que recibe el calor. Si el volumen del material se mantiene constante, un calor específico CB, o volumen constante, se define como el cambio del calor respecto a la temperatura a un volumen constante, y este es el CB. Pero si el volumen es constante, ¿sí? Entonces, dQ es igual a dU, nada más. ¿Y por qué? Porque si el volumen es constante, me voy a regresar a la anterior, dQ es igual a dU más P dB. Pero si el volumen es constante, la diferencial del volumen vale 0, entonces dQ es igual a dU. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Y entonces el CB lo podemos definir como el cambio en la energía interna con respecto a la temperatura a un volumen constante. Este es el CB. Para un gas ideal se aplica la ley de Joule, por lo que la energía interna solo depende de la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, independientemente del volumen de un gas, podemos escribir que el CB no es otra cosa más que el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura. Este va a ser nuestro CB, una constante para los materiales. De las ecuaciones anteriores de la 7 y de la 10, la primera ley de la termodinámica para un gas ideal
se puede escribir como que dQ no es otra cosa más que el CB dt más P de B. Aquí ya le cambiamos esta parte de aquí, mire, du, ¿ya vio? Ajá. Ya tenemos que es du, entonces du por dt para que sea el CB, ¿sí? CB, Ajá. despejamos de aquí el dt y entonces nos queda el CB por dt, ese es du. Entonces el cambio del calor no va a ser otra cosa más que CB, pues el calor Sí. específico a volumen constante por la diferencial de la temperatura más la presión por la diferencial del volumen. Y puesto que la energía interna es una función de estado, no importa cómo son los cambios desde el estado 1 al estado 2, el camino en su energía interna siempre según será el mismo, ¿no? Según esto, porque son ecuaciones de estado, y entonces el cambio en la energía interna, integrando esto, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, no va a ser otra cosa más que el CB por el DT, la integral de esto. Y también podemos definir un calor específico a presión constante, que es el CP. Y el CP también no es otra cosa más que el cambio del calor con respecto a la temperatura a presión constante. Y de aquí tenemos esta ecuación. dQ no es otra cosa más que el CB dt más P más D TA menos alfa de P. Es decir, estamos haciendo una derivada, ¿no? La derivada de la primera menos la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? Sí. Para un gas ideal, la diferencial de la presión por el volumen, ¿sí?, es igual a R por T. ¿Sí? R de T. ¿Sí ya veo por qué? Sí. Ah, perfecto. PB es igual a RT. Este es específico. Entonces, dQ nos va a quedar igual como el CB más R por la diferencial de la temperatura, ¿sí?, menos D, bueno, este es alfa, que es el volumen específico por la diferencial de la presión. Y por lo tanto, el CP, ¿sí?, si se da cuenta de aquí, no es otra cosa más que el CB más R. ¿Sí? Esto es el CP. Sí. Los valores del CB y del CP para el aire seco, aquí ya nos los están dando. El CB son 717 joules por Kelvin por kilogramo. Y el CP no es otra cosa más que sumarle la R al CB y nos queda de 1004 joules Kelvin kilogramo. Ya tenemos nuestro CB y nuestro CP. El gradiente adiabático, que es lo que nos interesa a nosotros, ese gradiente adiabático nos va a servir para saber justamente si hay o no dispersión de contaminantes con respecto a los cambios en temperatura. Por eso se llama gradiente, porque es un gradiente de temperaturas, un cambio en la temperatura con respecto a la altura, es el gradiente. Entonces, el primer principio nos dice que la parcial de Q va a ser igual al CP de T menos B de P. ¿Sí? Esas son las ecuaciones que acabamos de encontrar. Y de la ecuación hidrostática tenemos que la gravedad por la diferencial de Z no va a ser otra cosa menos el volumen específico por la diferencial de la presión. ¿Sí? Si se da cuenta, aquí tenemos este término y aquí tenemos este término. Entonces, si este es igual a este, pues vamos a sustituirlo, si está de acuerdo. Para un proceso adiabático, es decir, donde no hay una transferencia neta de calor, ¿sí?, de aquí, la parcial de calor no va a ser otra cosa más que el CP de T. Todo este término le vamos a sumar más G. Lo sustituyo. Exactamente, nada más está sustituyendo este término, ¿sí lo ve? Sí. Pero como es menos, pues entonces va a pasar como más, porque este es positivo. Entonces, de aquí, ¿cómo cambia el calor? ¿Sí? Ah, pues va a ser el CP por el DT más la gravedad por la diferencial de altura. Esto es para un proceso adiabático, ¿sí? Y de aquí tenemos una vez más una ecuación diferencial de variables separables, ¿sí? Y más aún, tenemos aquí que es A más B, que es igual a 0, porque es un proceso adiabático. Entonces no hay transferencia de calor,
este calor vale 0, y entonces estos dos, si A más B es igual a 0, entonces quiere decir que A es igual a menos B, si está de acuerdo, despejando. Entonces va a quedar con signo negativo, este para acá, dejamos el dt y pasamos el dz para el otro lado, ¿sí? Y nada más nos queda menos la diferencial de la temperatura con respecto a la altura para el aire seco, no va a ser otra cosa más que la gravedad entre el Cp, y esto va a ser igual a esta. Esa letra, ¿cuál es? El gamma. ¿Y por qué RC? Ah, ¿Cuál? ¿Cuál? Dígame cuál. la última, la igual a, que es gravedad por Cp es igual a, ¿por qué esa? Es que justamente así es como se le llama. Esta diferencial que estamos tomando nos quiere decir cómo cambia la temperatura con respecto a la altura al aire seco. ¿Sí está de acuerdo? Es una derivada. Sí. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo esta ecuación. ¿Cómo cambia la temperatura con respecto a la altura? Recordemos que el eje Z es la vertical, ¿sí? Para el aire seco. Y este le vamos a llamar gradiente adiabático del aire seco. Y la vamos a simbolizar por esta letra que es gamma mayúscula, ¿sí? Ok. Sí, esta es gamma mayúscula. Gamma para el aire seco, por eso dice S, ¿sí? Esta no es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Este es el gradiente, le vamos a llamar gamma, ¿sí? Este es el gradiente adiabático, ¿sale? Ok. Entonces, si sabemos nosotros que la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado y que el Cp ya lo habíamos calculado también y que nos daba de 1004 joules por kilogramo por Kelvin, al dividirlo, ¿tiene su calculadora? Sí la tengo, no, sí. Pues a ver, haga la división. Es 9.81 por 9.77 por 10 a la menos 3. Sí, aquí está 9.7 y tantos por 10 a la menos 3, ¿no? Sí. Y las unidades, si nos queda en metros, segundos, ¿sí? Entonces van a ser, ¿sí? A final de cuentas, ¿qué unidades nos quedarían aquí? Kelvin sobre metros, ¿no? No. Pero el joule, ¿sí recuerda que era el joule? Sí. Newton metro. Sí. Y después todo lo podemos pasar a unidades. Y lo único que nos queda, después de que haga la conversión, porque es kilogramo masa, sí. Nada más nos va a quedar el Kelvin por metro. Eso es lo único que nos va a quedar. Sí. ¿Sí? Y entonces, que es 0.00981 Kelvin por metro, pues lo pasamos a kilómetro y nos queda 9.8 grados Kelvin por kilómetro. Es decir, muy próximo a lo que se maneja normalmente, que un gradiente adiabático para el aire seco es 10 grados por cada kilómetro. Eso es lo que cambia la temperatura en el aire seco con respecto a la elevación. ¿Sí es claro? Cuando se eleva Exactamente. el aire seco. Si nosotros comenzamos a tomar la temperatura aquí a ras de piso, de aquí vamos a suponer que la tenemos el aire a 40 grados, ¿sí? A 1 kilómetro de altura va a haber una variación de 10 grados, es decir, vamos a tener a 30 grados. Si nos vamos a 2 kilómetros, ya vamos a tener 20 grados y así sucesivamente. Ese es el gradiente adiabático, ¿sí? Para el aire seco, ¿sí? Entonces, este es bien importante. Ahora, la expansión adiabática del aire seco, es decir, la burbuja
que habíamos definido nosotros que como nuestro sistema de control, nuestro sistema de estudio, ¿no? Es una burbujita de altura de delta Z y de áreas S, y vamos a suponer que va ascendiendo. Entonces, la burbuja al ascender va a experimentar una expansión adiabática, Sí. realizando un trabajo sobre el medio. ¿Y por qué? Porque el momento en el que va subiendo, por eso dijimos que la diferencial de la presión era negativa, porque va bajando la presión. ¿Y por qué va bajando la presión? Porque justamente al ascender, ¿sí? Lo que tenemos es que tenemos menos capas de aire sobre nuestro sistema y la presión es menor. ¿Sí está de acuerdo? Y entonces esa burbujita Sí. se expande adiabáticamente y realiza un trabajo sobre el medio, es decir, aumenta su volumen. Esta energía en forma de trabajo procede de la propia energía interna que posee la burbuja de aire. Y al expandirse, esa energía que necesita para expandirse, la toma a expensas de su propia energía interna, y es decir, a partir de su propia temperatura. Es por eso que se enfría. Entonces, el aire se comporta como una mezcla de gases ideales y la energía interna del gas ideal depende únicamente de la temperatura. Y llegamos a la conclusión de que la temperatura del aire seco deberá disminuir durante la expansión adiabática. Y pues sí, porque justamente no está tomando energía en forma de calor del medio, sino más bien está trabajando sobre el medio, y todo ese trabajo que está entregando, lo está entregando a partir de su energía interna, y esa energía interna no es otra cosa más que la temperatura que está cediendo. Mientras el aire permanece sin saturar, se expande y enfría 10 grados centígrados por cada 1000 metros, que fue lo que encontramos con nuestro gradiente, ¿sí? Adiabático. Al descender, se comprime y calienta 10 grados centígrados por cada 1000 metros. Es decir, cuando sube, se expande y se enfría. Y cuando baja... Porque pierde... Ajá, exactamente. Gana energía. Energía. Ajá. Al expandirse, como hay menos presión, ¿sí? Actúa sobre el sistema, es decir, aumenta su volumen, pero a expensas de la propia temperatura, de su energía interna. Y cuando está descendiendo, se comprime porque le está recibiendo más presión de todas las capas superiores de aire, se comprime y se calienta 10 grados por cada 1000 metros que descienda. ¿Sí es claro esto? Sí. Cuando sube se enfría y se expande, cuando baja se calienta y se comprime. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, estabilidad estática, aire no saturado, ¿no? La estabilidad estática positiva, ¿sí? Es cuando tenemos un gradiente adiabático del aire menor que el gradiente adiabático del aire seco. Es decir, nosotros tomamos nuestra altura, este va a ser nuestro sistema de control, ¿no? Tenemos una altura en la vertical y vamos a graficar con respecto a la temperatura. El gradiente actual, se toma un gradiente con las ondas de temperatura. ¿Sí las ha visto las ondas meteorológicas? Son globos que se sueltan y van, sí. Ajá, y van mandando información de presión, de temperatura, de contaminantes, de N cantidad de cosas. Se puede tomar un gradiente en este sentido. Este sería un gradiente actual, real, digamos. ¿Cómo es la temperatura con respecto a la altura? Y como vemos, pues obviamente está menor menor temperatura a mayor altura. ¿Sí lo ve? Sí. Ahora, la estabilidad estática positiva la vamos a definir cuando el gradiente adiabático del aire es menor que el gradiente adiabático del aire seco. Entonces, esta es la relación que nos va a definir. El gradiente adiabático del aire seco menos el gradiente actual nos tiene que dar mayor a 0. ¿Sí? Sí. Estas serían las condiciones iniciales y este sería mi gradiente adiabático para el aire seco. Esta curva es la que nosotros estamos calculando. Entonces, al ascender, la presión se ajusta a la del entorno, obviamente. Entonces, en este punto, a esta altura, tenemos esta temperatura. Y a esta misma altura tenemos esta temperatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? El aire ascendente A
Este se supone que es el que va subiendo, es más frío, ¿sí? Y por lo tanto es más denso que el aire del entorno B. Está más frío que B. ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, la fuerza Sí. recuperadora que inhibe el movimiento vertical se ve favorecida y esto no asciende. Hay una estabilidad, no hay movimiento en el plano vertical del paquete de aire cuando tenemos estos gradientes adiabáticos. Y entonces el paquete de aire A tiende a regresar a su nivel de origen. ¿Por qué? Porque está más frío que el paquete de entorno B. Este es el real, el actual. Y como está más frío, no va a subir, no lo va a reemplazar. Por lo tanto, regresa a su nivel de origen. ¿Sí? O sea, va bajando. No, no, ni baja ni sube, simplemente se mantiene en su posición actual. ¿Sí? Tiende a regresar a su nivel de origen. Entonces la negrita es el gradiente adiabático del aire seco. Así es. Y el azul sería el actual, el del sistema, el del entorno, el real, digamos. Y lo que queremos evaluar aquí es si hay estabilidad o hay inestabilidad. ¿A qué consideramos como una inestabilidad? Cuando hay turbulencias. Exactamente, cuando hay movimientos verticales de aire, ¿sí? Porque tenemos movimientos horizontales y tenemos movimientos verticales. Los verticales son los que nos generan toda la estabilidad o inestabilidad. Si hay un ascenso y descenso de paquetes de aire, hay un movimiento vertical de aire y lo que ocurre es que tenemos inestabilidad. En este caso se le llama estabilidad estática positiva. No hay ascenso de paquetes. Más bien, la fuerza de recuperación inhibe el movimiento vertical y el paquete de A tiende a regresar a su nivel de origen y no existe un intercambio y no existe turbulencia. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, la estabilidad estática, el aire no saturado, ¿sí? La estabilidad estática negativa, cuando hay una inversión del gradiente adiabático del aire negativo y menor que el del aire seco, ¿sí? Cuando esto ocurre, ¿sí? Tenemos una estabilidad estática negativa, es decir, una inversión térmica, ¿sí? Este sería mayor a cero. Este sería el perfil del gradiente actual. Si vemos abajo, a nivel de piso, a bajas alturas, hay una temperatura. Y conforme aumenta la altura, la temperatura también aumenta. ¿Sí? La condición inicial y nuestro gradiente adiabático seco. ¿Sí? Al ascender, la presión se ajusta a la del entorno. Tenemos aquí en el punto A, tenemos la temperatura A. Y para el punto B, tenemos la temperatura en B. Una vez más, esta temperatura de A es menor a la temperatura de B. El aire ascendente A es más frío y más denso que el aire del entorno B. Lo mismo, la fuerza recuperadora inhibe el movimiento vertical y el paquete de A tiende a regresar a su nivel de origen. Es lo mismo que en el anterior, pero recuerde que esta iba en este sentido. ¿Sí? Sí. Esto que se llama negativo. ¿Sí? Sí. Entonces, con esto también tenemos una atmósfera estable porque no hay intercambio vertical de paquetes y se mantiene. Esto es lo que es una inversión térmica. Tenemos aire frío aquí y aire caliente acá arriba, ¿sí? Aire frío, capa caliente y después aire muy frío. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el aire frío se retorna, ¿sí? Y llega a haber una inversión térmica. ¿Cómo se ve esto? En líneas de gradientes. Esta es la primera sección hasta aquí. Y posterior hay una capa caliente, ¿no? Y después hay una capa muy fría. Así se vería un gradiente actual para una inversión térmica. Así está destratificado dentro de las capas que forman la atmósfera. Y es por eso que se dan los efectos invernaderos. No deja que ascienda los paquetes de gas que tenemos a nivel de piso, ¿sí? Y esto pues, se parece mucho a la Ciudad de México, si está de acuerdo, porque es un valle
rodeado de cordilleras. Entonces hace el efecto de como una olla. Y así se ve. No deja que asciendan los paquetes de aire, no deja que haya una circulación de contaminantes, una dispersión de contaminantes, recordando pues que las turbulencias son las que disipan los contaminantes y bajan sus concentraciones. ¿Sí? Este es justamente de aquí Sí, de la Ciudad de México. de la ciudad. Sí, y vea cómo se ve la nata así horrenda, ¿no? Es este nivel, Sí, es toda la nata de contaminante, y aquí como está caliente y esto está frío, pues no lo deja subir. ¿Sí? La Sí, inestabilidad, es perdón, dígame. cuando hay contaminación, ¿no? Sí, ¿se acuerda que hay la contingencia por inversión térmica? Es por esto. Ajá, es por estos efectos. Cuando se forma una capa caliente, ¿sí?, de inversión, el aire de abajo está muy frío y aunque arriba ya esté muy frío, no pasa nada. O sea, ¿por qué? Porque para que ascienda el aire se necesita que haya un gradiente térmico, ¿sí? Que el paquete de aquí sea más caliente que el de arriba. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, cuando irradia el sol, calienta el aire de aquí y lo que ocurre es que como está muy caliente, tiende a ascender, tiende a ascender, tiende a ascender. Pero como se forma aquí una capa por los mismos contaminantes que no dejan y no que penetren los rayos solares y se calienta toda esta capa, todo este aire se mantiene frío, toda esta capa se mantiene caliente y no permite que haya una dispersión de contaminantes, no permite que haya una turbulencia que disipe la contaminación. ¿Sí? Sí. Ahora, la inestabilidad estática, aire no saturado. ¿A qué nos vamos a referir con inestabilidad estática? Bueno, con el gradiente adiabático del aire es mayor que el gradiente adiabático del aire seco. El gradiente actual va a ser mayor al gradiente adiabático seco, ¿sí? Y la diferencia va a ser ahora negativa. Ese es el perfil actual, ¿sí? Y este es el gradiente adiabático seco. Es nuestras condiciones iniciales, y al ascender la presión se ajusta a la del entorno. Para esta altura, la temperatura correspondiente es esta, y a la misma altura, la temperatura de B es esta. Ahora sí, la temperatura actual es menor a la temperatura del gradiente adiabático seco, por lo tanto, esta temperatura, como es mayor, por ende, su densidad va a ser menor, y el aire ascendente A es más caliente y por lo tanto es menos denso que el aire del entorno. Ahora, las fuerzas favorecen el movimiento vertical. Ahora sí hay una turbulencia y el paquete de aire A tiende a alejarse de su nivel de origen y ascender. Esto ya consideramos como una inestabilidad o sistema inestable o turbulento ya como tal. Ya hay un intercambio de gases. ¿Sí? Sí. Es lo que tenemos y consideramos como una atmósfera inestable. Hay otro tipo de inestabilidad, ¿sí? Estabilidad estática, aire no saturado, resumen, ahora sí. Cuando es estable, puede ser positivo o negativo. Cuando hay negativo, hay una inversión, ¿sí? Y cuando hay inestabilidad, hay mezclas convectivas, es decir, el movimiento se da por convección, ¿sí? Y hay una estabilidad neutra, cuando el gradiente adiabático es exactamente el mismo que el gradiente adiabático seco. Ahí tenemos una estabilidad neutra, estabilidad positiva, estabilidad negativa y una inestabilidad, que es una mezcla convectiva. ¿Sí? Sí. Ahora sí, una vez alcanzada la saturación, se libera en el seno del paquete del aire el calor latente de cambio de estado y a partir de ese momento la disminución de la temperatura con la altura se hace menor. Ahora sí, el gradiente adiabático se hace mucho menor. El gradiente adiabático del aire saturado, ¿sí?, que es una tasa de disminución de la temperatura con la altitud para un paquete de aire saturado en condiciones adiabáticas, se define como de la misma manera, ¿no? Este es el gradiente, pero ahora saturado, va a ser igual al cambio de la temperatura con respecto
a la altura de aire saturado. Valores típicos, este sí ya cambia, porque aquí es lo que nos está hablando, ya de que se libera del seno del paquete el calor latente de cambio de estado. Cuando estamos hablando del calor latente del cambio de estado, estamos hablando de que si es un aire saturado, lo que lleva es vapor de agua, ¿sí? Y justo cuando alcanza su punto de saturación, ¿sí?, se libera ese calor latente de cambio de estado. Suelta el calor que tiene contenido ese vapor para pasar al líquido saturado. Ese es el calor latente. ¿Sí está de acuerdo? Libera esa energía, asciende un poco más, ¿sí? Pero a partir de ese momento la disminución de la temperatura con la altura se hace mucho menor. Valores típicos, ¿sí?, son 4 Kelvin por kilómetro para las proximidades del suelo y de 6 a 7 Kelvin por kilómetro para la troposfera media. Ahorita vamos a ver dónde está la troposfera, dónde está la atmósfera y todos los componentes de la atmósfera, ¿no? Que realmente la que nos interesa y la que siempre se estudia es la troposfera, porque aquí es donde se da todos los cambios climáticos y donde se estudia todo esto. Como vemos, este valor típico para el gradiente adiabático saturado es menor que para el gradiente adiabático seco. ¿Por qué? Pues porque incluye ya un calor latente. ¿Sí? Entonces, el aire húmedo nos lleva a un proceso adiabático, que no es otra cosa más que una condensación, ¿sí? Y una vez condensado, ¿sí?, nos lleva al aire saturado. Todos los productos de condensación permanecen en el paquete de aire. Todavía no hay precipitaciones. Después hay un proceso adiabático en saturado, ¿sí? Ahora, si los productos de condensación, todo o en parte, abandonan el paquete de aire, es decir, hay una precipitación, ¿sí?, entonces se da un proceso pseudoadiabático. Esa es la gran diferencia. Y la parte del aire saturado, pues sí es una gran bronca modelarla por todos estos procesos que hay. ¿Sí? Hasta aquí. Listo, terminamos con esta presentación. Espero que haya quedado más o menos claro lo que es la estabilidad y la inestabilidad atmosférica. ¿Cómo ve usted? ¿Sí me escucha? Bueno, ¿Sí me escucha? sí. Perfecto. Sí. Ok. Ahora, ya viendo esto, ¿qué es la estabilidad y la inestabilidad atmosférica? Sabemos pues que hay dos formas de que se dispersen los contaminantes, ¿sí? Y dependen justamente de las condiciones meteorológicas. Si hay inestabilidad o hay estabilidad. Si hay estabilidad, no se van a dar los cambios en vertical de paquetes de aire y no va a haber dispersión de contaminantes, ¿sí? Los cambios en horizontal, o sea, es decir, las corrientes de aire, ahorita vamos a analizar en la siguiente cómo es que quedan esos cambios y cómo se da la dispersión de los contaminantes. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Perfecto. Mire, son las 7:10. ¿Qué le parece si retomamos a las 7:20? Por este A mismo. las 7. Sí. 7:20. ¿Me manda el link o con el mismo? Le mando el link, por si acaso, pero de hecho ahorita voy a programar la reunión también. ¿Sale? Ok. Ok, entonces nos vemos bueno, ahorita son 7:11, nos vemos en 10 minutitos. ¿Sale? Sí. Perfecto, Sí. ahorita nos vemos entonces. Gracias, maestro. Gracias a usted, ahorita nos vemos.